Muy bien, estamos aquí con un invitado que es Facundo Mounes, diseñador de juegos, docente, escritor y presidente de la Fundación Argentina de Videojuegos. ¿Es así esto, Facundo? Es todo verdad lo que acabas de decir. ¿Todo verdad? Sí, Todo sí, eso buenas sos. noches. Y muchas Y cosas muchas cosas más. Bueno, bienvenido a Ofrendas Urbanas. Bien. Muchas Bienvenido, gracias. Facundo. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que estamos, justo pensábamos que tal vez no éramos las personas indicadas para hacer la entrevista. Tenemos cero cultura videojuegos. Cero Bueno, cultura. bárbaro, terrible. Sin embargo, Sí, Paul Neyman nos decía todo lo contrario, que él sí es un aficionado y se trajo de hecho una remera temática, Lo vi, me lo mostró. muy olfa, pero parece que fue casualidad, sobre videogames, y decía que no, que justamente le parecía lo contrario porque podíamos hacer preguntas claro, desde que el lugar desde un lugar, claro, Del desconocimiento. del desconocimiento total y de cierto prejuicio también en mi caso, Muy bien. voy a decirte. Muy bien. Yo alguna vez Bien. a algo jugué, no voy a decir que a nada. Recuerdo el Double Dragon, por ejemplo, como un juego. Está muy bien. A mí lo que me pasaba que yo me quedaba en la obsesión de ganar más fichitas. ¿Viste la catarata de fichas? Claro, sí, bueno, Entonces pero, lo único que yo quería era ganar fichas y nunca llegaba a jugar. pero a vos te gustaba el escolazo. Eso Me es lo parece que pasa, sí, no era- es eso. no es lo mismo. eso, No es no es lo lo mismo, por no eso. es lo mismo, Pero no es lo nunca mismo. llegaba a la instancia, yo decía, ¿qué hago con todas estas fichas? ¿Las juego otra vez? Claro. Y amasabas una fortuna en fichas y nunca jugabas Y un nunca juego. jugaba. Bueno, está ¿De bien. dónde nace esta ficción? ¿Por los juegos? Oh, y es muy complicado. En realidad lo mío viene de la parte de escribir, ¿no? Ajá. Vos primero escribías. Sí, yo primero escribía, siempre tuve de ese lado, empecé como periodista de videojuegos. Más bien periodista no es la definición exacta, sino Ajá. por ahí ensayista. Claro. ¿Y, ¿no? y qué se escribe sobre los videojuegos? No, en un principio lo que haces es algo muy similar al cine, haces una Una crítica, reseña, digamos, una claro. reseña, Claro. que en la época que empecé yo, hace unos ya 17 años, Ajá. sí, soy mayor de lo que sueno, se escribía mucho más como si fuera un producto, ¿no? Y en la época en donde empecé yo, empezó a mutar más acerca de cómo escribirlo, tratarlo como un arte. Claro. ¿no? Ajá. Porque vos podés agarrar y decir, bueno, es un juego que es bueno, es malo, siempre como una opinión Sí, o que totalmente... mejoras tiene con respecto a otros juegos. Claro, pero es más algo, técnico. sí, algo más técnico que no sirve realmente, porque siempre uno está atado a una opinión completamente subjetiva, ¿no? Claro, porque lógico. no es... Y Entonces, del mercado también, ¿no? Porque hay cosas que funcionan y otras que claro, no. pero no se trata de eso, porque Ajá. uno cuando empieza más a conocer más el medio, ¿no? Se da cuenta de que hay una impronta mucho más artística que comercial. Claro. Sí. ¿no? Entonces, como todo medio, hay un mensaje y qué tanto te llega, ¿no? Sí. Entonces, después de muchos años escribiendo reseñas, me pasó, bueno, lo que le pasa también por ahí a mucha gente que escribe crítica de cine, ¿no? Sí, Te sí, pasás seguro. para el otro lado. Me di cuenta que me gustaba mucho más por ahí hacer juegos que escribir ¿Y sobre ellos. empezaste a diseñar así? A de una? diseñar, sí. En la época que empecé yo, lo que sucedía es que acá todavía no había nada formal con respecto al diseño de videojuegos. Si bien Claro. había gente que había hecho muchos videojuegos en Argentina, Ujú. hay una gran industria en Argentina, hay como Claro. 200 empresas acá haciendo juegos, es Ajá. bastante grande y pujante. No había, digamos, lo académico que hay ahora, ¿no? Ujú. Ajá. Que en otros lados del mundo había avanzado, pero un poquito, pero no así. ¿Qué sería lo académico? Y lo académico es el entendimiento y cómo poder transmitirlo acerca del medio, ¿no? Desde el punto de vista, yo como diseñador de juegos lo que tengo que pensar es intrínsecamente qué voy a comunicar y qué quiero que el Claro. jugador sienta con el juego. Ajá. Ajá. ¿no? Y eso es una cosa que está muy emparentada por ahí con la psicología, con el comportamiento humano, Claro. y se empezó a estudiar relativamente hace poco. Hago siempre Sí. por ahí la La comparación con analogía. el cine de la analogía porque es por ahí lo más fácil de explicar, ¿no? Sí. Sí. Pero pongámosle que el diseñador puede ser alguien que hace primero el concepto, pero también hay un diseñador que hace el sistema, hay diseñadores que hacen Claro, el imagino que se contenido. trabajan. Claro, sería ¿no? guionista, la fotografía. Exactamente. Está bien. Y Entonces, técnicamente resolver todas las claro, cosas. claro, por sistemáticamente. Que no tiene nada que ver con la programación o con el artista Exacto. técnico, no, Ujú. es todo desde la parte conceptual y sistemática del juego. Ajá. Después Sí. va aplicado. Entonces uno, por ahí en mi rol, está parado en el medio de, por ahí si sos un lead designer, lo que se dice, Sí. un diseñador líder o uno de conceptual, estás más parecido a lo que es un director de cine. ¿no? Entonces estás Ajá. tratando de mover todo. Claro, viendo cómo funcionan todas las áreas en conjunto. Exactamente. Y la verdad es que es un medio que le roba lenguaje a todos los otros medios. Claro. Y los mezcla todos. Ajá. Pero tiene una cosa en particular que lo destaca, que es la interacción. La interacción. Y no es lo mismo estar mirando una película que Claro. de repente participar en una experiencia. ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo,
yo qué sé, en la fundación, yendo ahí, trabajamos muchísimo con todo lo que es lo holístico de los juegos, ¿no? ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Argentina de Videojuegos. Argentina de ¿no? Fundab. Entonces, no apuntamos a ver lo comercial, sino, por ejemplo, trabajar en salud. Se utilizan muchos videojuegos para todo lo que es recuperación, Ajá. ¿no? Recuperación de cosas como que... De enfermedades o de Qué interesante. En la fundación tenemos un gabinete de psicopedagogos, de pedagogos, Ajá. Claro. que acá hay una escuela que se llama Jugets, que hace ludotecarios, ¿no? Y gente que trabaja mucho en la academia utilizando los videojuegos, por ejemplo, para, yo qué sé, recuperación de chicos con autismo, o también para, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Que es algo muy complicado en las aulas, porque como todavía hay mucha gente experimentando, no tenemos los datos suficientes y empezar a sacar datos de las experiencias. De las sí. experiencias es algo bastante costoso y difícil, pero bueno, se está trabajando en eso. Hay países que están más avanzados, otros que no, pero digamos que la experimentación a través del juego hace que el aprendizaje sea muchísimo más rápido. El problema Potencia, es capacitar a los profesores para esas cosas. A veces yo que sé, hay juegos que, viste, los juegos ahora se ven, hay algunos que hiperrealista, ¿no? Es una cuestión que vos lo ves y decís, mira... Estoy ahí adentro. Claro, o estoy en fútbol, un lugar... por ejemplo. ¿Eh? Los de fútbol, por ejemplo. Los de fútbol, o hay juegos que tienen muchas... Por ejemplo, una historia. Estoy acordándome de una aplicación de un juego en particular. Hay un juego que se llama Assassin's Creed, que es un juego muy conocido. Es un juego más de acción. Pero está recreado en uno de ellos todo lo que era Venecia renacentista. Entonces, en un momento se les pidió a los chicos que jueguen al juego ese. Sí. Y que reconozcan los lugares, ¿no? Y que hagan una... Y ni lo dudaron, ¿entendés? No es como que vos le decís, bueno, andá y léete un libro acerca de renacentismo. No, entonces se paraban ahí, de repente estaban en una catedral renacentista donde había una pintura de un pintor muy famoso y así escribían sobre eso. Entonces es otra forma de experimentar. Hay muchos juegos pequeños de artistas que trabajan solos o en pequeños grupos reducidos que tratan de transmitir experiencias muy exactas, puntuales, únicas, y ahí es donde se acerca muchísimo más al arte. Claro. ¿No? Es la diferencia entre por ahí de vuelta, otra vez con el cine. Una película de Hollywood pochoclera y algo que vas a ir a ver para llevar tu mensaje. De autor, digamos. Exactamente. Sí, hay una gran explosión ahora de lo que es la industria de juegos independientes. Y después investigando un poco encontramos algunos mitos sobre los videojuegos. Muy bien. Mitos que vos describís también y... Claro, en el libro. Te reís, te divertís un poco en Te Juego la Vida, que es tu libro, que ahora nos vamos a explayar ahí. Vale. Sobre los mitos de algunos videojuegos que generan enfermedades o vómitos, epilepsia. Leyendas urbanas. Leyendas urbanas. Epilepsia. ¿Qué hay de eso? ¿Es real? Bueno, ¿Es real o es alguna madre que también con el dedo acusador tiró para que dejen de jugar? En particular, yo en mi libro lo que hago en realidad es una antología de un montón de historias. Escritos anteriores, claro. Sí, que tenía la revista cuando yo trabajaba justamente haciendo estos ensayos, todo. Sí. Que nacen yo era el editor en jefe de la revista y cuando faltaba algo metía esas historias. No era para rellenar la revista cuando alguien fallaba, claro. Básicamente. Pero se convirtió como en un hito. Fallaba mucho, porque son como 200 páginas. Después quedó digamos que la columna quedó. Pero en particular lo que pasa es que muchas leyendas urbanas, justamente por el desconocimiento, ¿viste? Vos me decías ver que te acercabas a los videojuegos por el desconocimiento y tenés esa idea de que por ahí puede afectar de esa manera. Claro que no existe un videojuego que te borre la mente o que te haga vomitar, a no ser por ahí, viste, que ahora están los de realidad virtual, claro. Y si uno sí, por ahí no tiene mucho estómago y es algo que se mueve rápido, sí te puede llegar a hacer bueno, ahí hay algo concreto, físico, claro. Exactamente, no, pero no existe. Lo que sí existe, y es medio lamentable, y yo he trabajado en esa clase de juegos porque en los últimos años, ahora cambié de trabajo por suerte. No digo por suerte, digamos que fue una experiencia que tuve. Pero dentro del rubro, me imagino. Dentro del rubro, sí. Me puse una zapatería. No. Aunque no sé, a veces. Es un rubro muy sacrificado, la verdad. Pero trabajaba en juegos para dispositivos móviles, ¿no? Y así como vos decís, haciendo una comparación con este juego en el que te borraba la mente o te hacía vomitar o todo eso, o te hacía sentir mal, que es la primera historia del libro, sí. ¿no? Que
viene de una historia de los 80, una leyenda urbana de que el FBI ponía esas máquinas para... Las máquinas en los salones. En los juego, salones claro. de juego, en los arcades, para reclutar gente para el ejército y cosas así, una locura. Claro. ¿No? Viene de otras cosas que sí son verdad, por ejemplo, como la CIA que experimentaba con LSD en los 60 y en los 50, Ajá. y entonces es como que... Claro, traslada el mito. Exactamente, pero no existe. Por lo menos hasta donde por lo sabes menos, que es bastante. ¿no? Pero, y me perdí con mi punto. Lo que iba era que ahora yo trabajaba con juegos de dispositivos móviles, sí. ¿no? Y se utilizan muchos trucos, ¿no? De psicología para llevar a la gente a gastar dinero. Claro. ¿No? Claro. Muy parecido a lo que hacen los casinos, de cierta Ajá. manera, ¿no? Entonces vos creás estas pequeñas, digamos, lo que se dice una jaula de Skinner, ¿no? Jaula de Skinner. Sí, en donde vos recompensás ciertos comportamientos del jugador, Claro. ¿no? Por eso digo que está muy metido en lo que es el diseño de la psicología, porque vos podés incitar a una Por ejemplo, a persona... gastar plata. Exactamente, como lo mismo que te hacen los casinos. Claro. Entonces yo... Eso en general, generan como una adicción. Bueno, pero no sí, todos, pero digamos, diseñada. No claro. todos, no Claro. todos. Vos querés transmitir una experiencia y un juego puede ser tan benigno como cualquier otra experiencia de cualquier arte, ¿no? Pero en esta, al haber una interacción de parte del jugador, Ajá. yo puedo exponerlo a ciertas cosas Claro. que lo lleven a un comportamiento adictivo, Claro. si la persona es predispuesta a esto, Sí. ¿no? Y es así de peligroso realmente, como la gente que pierde todo en el casino. Hay gente que gasta un montón de plata en un juego móvil a través de estos comportamientos que uno incita, Ajá. ¿no? Digamos que cuando trabajaba en eso, a veces cuando iba a dormir me quedaba pensando, uy, ¿qué estaré haciendo, Te no? generaba contradicciones Hay una, éticas. claro, éticas. Ujú. De hecho, ahora en la carrera que damos estamos metiendo ética Ajá. para estas cosas, ¿no? Muy bien. Pero en el libro de el último o el anteúltimo capítulo hablo sobre mi reconciliación con esta clase de cosas, ¿no? Porque de todas maneras uno está ofreciendo experiencias y la gente la pasa bien. Claro. Yo qué sé, hay que tratar de minimizar Ajá. la manipulación. El poder que uno tiene. Claro, pero si que uno puede lo llegar ve a tener. a cualquier nivel de cualquier medio, agarre, prende la televisión, es manipulación continua, ¿no? Sí, por ¿No? supuesto. Entonces, no pasa solo de cierta en ciertos manera- videojuegos. Ojalá fuera un videogame. Exactamente. Bueno, y ahora yendo concretamente al libro, que me pareció muy interesante, muy fácil de leer, divertido. Me pareció que era como Gracias. un videojuego literario. Tiene ¿No? algo de eso. No son como Pensaba. pantallas, son como pantallas, Claro. decíamos, los Porque capítulos. vas leyendo los capítulos, hay un personaje que podría ser vos, nosotros O no, nos preguntábamos, claro, o no, que es verdad, que es cuánto hay de mentira. ficción, cuánto no. Se ve que hay mucho de relato, de anécdotas vividas, no sé, me atrevo a decir. En realidad yo siempre quise, a mí me gusta mucho la historia de los videojuegos. Hay una... está esto, yo recién antes de que vayamos al aire, ¿no? Sí, Les estaba comentando sí, sí. acerca del museo de Ajá. videojuegos, que es una colección que yo tengo itinerante, que tengo 60 consolas de juegos y un montón de Ajá. piezas, que a partir de este sábado va a estar en el Centro Cultural de la Ciencia, ahí en Godoy Cruz, al lado del CONICET. Ajá. Que se va a hacer la Game On. Game On Game es On. una muestra que va a ser todo este fin de semana que viene, y durante la semana va a estar también abierto, Ajá. Y ahí gratuita. está el museo. Ahí está el museo, pero es muy interesante porque justo que ustedes me preguntaban acerca del arte y los videojuegos, es una muestra de arte y videojuegos. Ajá. Claro. Y hay ¿No? máquinas, hay... Hay de todo para Ajá. probar y son experiencias fantásticas, Fantástico. todas relacionadas con videojuegos. Vienen artistas de todo el mundo a mostrar lo que desarrollaron. O sea, vos jugás a los videojuegos ahora con otra gente, pero los jugás a través de internet, ¿no? Entonces, Ajá. antes lo interesante de estos lugares era que vos accedías a experiencias de juegos que eran muy caras para tenerlas en casa, Claro. ¿no? En el momento en el que se Y equiparó... espacio también necesitaba, porque la maquinola enorme. Sí, puede ser eso también, pero lo más importante de estas maquinolas enormes eran así para que la gente le llamara más la atención, Claro. gastara Ajá. más fichas No en era eso. necesario que fuera tan grande. No, la verdad que no. Pero era lo impresionante de los juegos. Quizás algunos eran experiencias más únicas, que son las que se mantienen, Las que se mantienen. en las casas de arcades de hoy. Los autos, los... Exactamente, manejar o en esos que disparás, o en esa clase de experiencias que sí son más complicadas de tenerlas en casa, Claro. pero en el momento que el poder del hardware, ¿no?, equiparó lo que podíamos jugar en las casas, en los salones de arcade, como Con se lo que dice, podías ¿no? hacer en tu propia casa, claro. La gente dejó de ir, Claro. porque eso era lo que tenía de Y hay jerarquías dentro de los videos.
por ejemplo, a mí, yo porque lo traspolo a esa época, porque fue el único momento donde jugué, pero jugaba el Pac-Man, ponele. Sí. Y mi hermano, que era más aficionado a los videojuegos, como que lo subestimaba. Digamos, hay jerarquías, hay... ¿eh? ¿Por qué? No entiendo. No sé, capaz que porque era mi hermano y nada más, y yo le estoy dando una connotación. Posiblemente. No hay Digo, jerarquías, no hay jerarquías. Quizás Quizás... como, esto es más videojuego que lo otro. No, es bastante... Bueno, hay ciertas discusiones, pero ya son de vuelta a un nivel académico. Ajá. Con respecto a las experiencias y a las elecciones que tiene el jugador con respecto al medio, ¿no? Ahora está muy en boga una clase de juegos que peyorativamente le dicen walking simulator, o sea, simulador de caminar, Ajá. donde te cuentan una historia muy interesante y vos tenés interacciones mínimas con el juego, porque el juego te lleva, hay una muy famosa que se llama Gone Home, me fui a casa, sería, ¿no? En el que ocurre en los 90s, sos una mujer que llega después de mucho tiempo a la casa de sus padres, no hay nadie, y empezás a ver los objetos, a interactuar y ver qué pasó en esa casa, ¿no? Y la realidad es que uno puede definir entonces como que es una experiencia similar a una película, solamente que uno interactúa, pero la realidad es que uno toma decisiones en cómo quiere la velocidad y cómo quiere que se desarrolle todas las cosas que uno va aprendiendo en el juego, ¿no? Entonces incluso estos simuladores de caminar, que son los menos videojuegos que podemos encontrar, incluso se parecería, yo que sé, un teatro en cuanto a la acción, decís vos, claro. Exactamente. Que es más pasiva, sí, digamos, pero son videojuegos. Claro. Hay otro tipo de juegos muy usados ahora, sobre todo por artistas o por gente que no es tan técnica, son los juegos en Twine. Twine es una herramienta muy fácil de usar, súper accesible, para crear ficción interactiva, ¿no? Yo lo uso mucho para enseñar y lo he usado mucho yo personalmente. Sí. Y lo que creas son textos. ¿Se acuerdan de lo de Elige tu propia aventura? Claro. Sí. Bueno, así que uno le puede poner, claro, uno le puede poner un poquitito más de cosas también, si claro, uno se da el maña técnicamente, pero básicamente vos escribís y vas abriéndole un árbol de decisiones al jugador con respecto a qué quiere que pase con la historia. El último que hice, que sobre el Parque Chas, lo apliqué para un concurso literario y llegó a finalista. ¿Sobre el barrio? Sí, y llegó a finalista. Y es un juego como cíclico que vos llegás y termina, pero por ahí empieza de vuelta, depende de las decisiones que tomen. Entonces, nunca más acertado la elección del barrio. Claro. y fue finalista de un concurso literario, que lo que significa que se está teniendo en cuenta, incluso fuera de la en el rama ambiente de videojuegos. literario. Claro, mira qué exactamente. Sí, porque lleva a experiencias completamente diferentes de manera literaria, que no puedes hacerla tan fácil en un libro. Claro. Hay un montón de desarrollos de videojuegos de diferentes partes del mundo que ni se sabe que existen o fueron perdidos o son disquetes que se borraron y quedaron en la historia. Entonces me gustaba mucho eso, la arqueología digital, como se dice. ¿Y qué pasa? Este personaje lo mezclo con cosas de la realidad para darle un poquito más de... que sea más fácil leer todas esas cosas históricas. Yo lo que entendí son un poco las aventuras de ese personaje yendo a buscar por ahí algo, un aparato que encontró, que vio, que en algún lado le ofrecían. Que tiene que ver justamente con estas cosas de videojuegos que históricamente están perdidas. Claro, que están perdidas. ¿No? Bueno, se nota que todo tiene relación, por eso tengo el museo también. Claro. ¿Cómo se consigue el libro si uno quiere...? El libro, ahora, el formato papel lo tengo agotado. Prontamente voy a ver si lo puedo volver a imprimir porque está en demanda. Lo pueden comprar en mi web, que es moun.es, o sea, mi apellido, moun.es. Entran ahí, está el link y pueden comprar la versión digital, que se puede utilizar en cualquier Kindle o lo que quieran utilizar para leer. Y si no, me mandan un mail a mí mismo ahí en la web y cuando tenga disponible el libro en papel lo pueden conseguir. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Y antes de despedirte, te queremos pedir que nos dejes una ofrenda urbana de las tantas que debes tener. Pareces una persona muy curiosa y ávida de experiencias, así que te escuchamos. Está bien, no está tan relacionado con videojuegos, por ahí sí por el contexto. No tiene por qué, ¿eh? No, pero me llevó a este lugar, los videojuegos me llevaron. Casi prácticamente todos los viajes que hice están en relación a eso, ¿no? Por suerte, mi trabajo me llevó a viajar mucho por el mundo. Claro. Y una vez estaba en Shenzhen, en China, ¿no? Shenzhen es una ciudad gigantesca, que es donde se fabrica todo lo que es tecnología. Y había ido ahí porque estaba trabajando en un juego de musical. ¿Vieron esos juegos que tienen las guitarras de plástico? Y me mandaron ahí para hacer para encontrar lo que es el instrumento que iba a ir con el juego. Yo llevo con el juego a diferentes fábricas a probar. Bien.
En este lugar me mandan a un hotel. Shenzhen es un lugar muy particular porque no es para nada turístico. Es un lugar bastante feo, digamos, claro. en realidad no muy, muy urbano, así lleno de monoblocks. Y en este pequeño lugarcito, más o menos agradable, había un hotel en el que estaba yo, muy alto, como de 25 pisos, y enfrente mío tenía un edificio en construcción, ¿no? Y yo tenía como que veía el edificio y me iba a dormir, el otro día me despertaba y el edificio no era igual, era como más alto. Digo, no, debo estar loco, no sé, me pasaba 2 noches, a la tercera digo, bueno, voy a contar los pisos. Cuento los pisos y tenía 5 o 7, no me acuerdo. Me voy a dormir, me despierto el otro día, digo, ahora voy a contar de vuelta, 9 pisos. Tenía 2 pisos más que antes. Que habían aparecido ahí esa noche, básicamente. Claro, o sea, los tipos construían una velocidad de 2 pisos por día, por noche. Claro, ahí me enteré que en ese momento, cuando yo estaba ahí, China consumía el 40% del concreto del mundo, ¿no? Y viendo la velocidad como lo construía, también me di cuenta de la calidad. Y yendo a varias fábricas vi cómo había monoblocks que estaban rajados o caídos. Wow. Porque se caen. Si los construís a esa velocidad, claro, se caen. Entonces me sorprendió, era algo que nunca esperaba ver. Es como cuando vos tenés una planta y le sale una flor y fue al otro día y vos decís, uy, nunca la vi que creciera. Bueno, esto es lo mismo, pero con un edificio. 2 pisos, claro. Wow. Buenísima ofrenda. Muchísimas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes.